Mi nombre es Juan Sebastián Quitián Barreto, de la clase de cálculo diferencial de la Universidad de la Corporación Unificada Nacional. Hoy les vengo a exponer el tema de límites y algunos ejemplos de ellos. Primero vamos a empezar con una breve definición de qué es un límite. Para la matemática, un límite es una magnitud fija a la que se aproxima cada vez más los términos de una secuencia infinita de magnitudes. Acá esto lo podemos ver gráficamente con esta tabla. Cuando el límite de x más 1 de x tiende a ser a 2, acá podemos ver que entre más los valores más cerca sean a 2 por derecha y por izquierda, el límite va a tender a 3. Acá podemos ver cuando x vale 1.9, el límite tiende a 2.9. Cuando el límite vale 1.99, el límite tiende a 2.99. Cuando x vale 1.999, el límite tiende a ser 2.999. Y así podemos verificar los valores también de cuando se aproxima por la derecha, como se puede ver en la tabla. Tenemos tres tipos de límites principalmente. Cuando el límite es un número o una constante, se reemplaza y se encuentra un límite, que hallamos nuestro límite y se termina. Cuando da una indeterminación como 0/0, digamos cuando evaluamos nuestro límite y nuestro resultado es 0/0. Y cuando los límites tienden a infinito, acá ya estos son otro tipo de límites. Bueno, los límites en este caso son los más sencillos. Evaluados un límite nos da un número x y el límite termina. Acá, como podemos ver en los ejemplos, evaluamos el límite de cuando tiende a 9, x es 5, entonces acá siempre es 9. O reemplazamos en la función, o en el segundo ejemplo reemplazamos. Cuando el límite tiende a ser 2 de x al cuadrado más x, ese límite a reemplazar x por 2, el resultado nos da 6. Ahí ya el límite habrá terminado y tenemos los valores de cuando tienden nuestros límites. Tenemos también los límites de indeterminación. Este se da cuando se evalúa una función y nos da una indeterminación de 0/0. Para resolver estos tipos de indeterminaciones se usa factorización para cancelar el factor que no nos permita avanzar. Por ejemplo, acá tenemos el límite de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Al reemplazar el valor de x por 1, vemos que al resolver nos da 0/0. Acá esto sería una indeterminación y no nos puede permitir hallar a qué tiende el límite. Tenemos en el segundo ejemplo acá límite de x cuando tiende a 9 de x cuadrado menos 8x menos 9 sobre raíz de x menos 3. Acá reemplazaríamos todas las x por 9 y al resolverlo nos daría una indeterminación de 0/0. Acá tenemos un límite cuando tiende a infinito. En estos casos, la variable independiente tiende a infinito. En estos casos se tiene que aplicar conceptos de límites para poder resolverlo. Por ejemplo, acá vemos que el límite de 2x más 5 sobre 8 más x, de cuando el límite tiende a infinito sería de que digamos 8 más un número muy muy grande, daría un número muy grande y arriba sería 2 por un número muy 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 grande más 5 sería el resultado de un número demasiado grande. Entonces eso nos daría infinito sobre infinito. Acá para poder resolver este tipo tendríamos que aplicar conceptos de límites para poder resolverlo y avanzar. El, re- el límite de una función constante. Acá ya les voy a explicar algunos ejemplos con ejemplos y gráficas de los ciertos tipos de límites que nos vamos a encontrar. Digamos, el límite de una función constante. El resultado de este límite siempre será igual al valor de la función constante. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos si el valor de la función eh, es 7, el límite siempre nos va a dar 7. Acá como en el ejemplo, siempre nos va a dar el gráfico o el resultado gráfico va a ser una línea recta paralela al eje X. Acá como vemos en la gráfica está señalado el punto de cuando X vale 4, el límite tiende a ser 7. Acá como podemos ver es una línea paralela al eje X que va siempre por el valor 7y.
El límite de una función algebraica. Se resuelven reemplazando el valor de x por la que este tiende. Digamos, acá tenemos el ejemplo del límite de x cuadrado más 3x más 1 de cuando x tiende a ser menos 4. Acá simplemente reemplazamos los valores. Entonces quedaría que el límite de cuando x tiende a menos 4 sería igual a menos 4 al cuadrado más 3 por menos 4 más 1. Al resolver este límite nos da que el límite cuando x tiende a menos 4 es 5. Acá en la gráfica podemos ver en la parte de arriba un puntico negro de cuando x tiende a ser menos 4 equivale a 5 y una tabla de valores de algunos de los puntos más importantes. Acá tenemos ya las indeterminaciones como 0 sobre 0. Algo similar en el caso anterior ocurre con esta indeterminación. Sabemos que 0 dividido entre 0 o cualquier número sigue siendo 0. Pero si el 0 lo dividimos entre 0, el resultado no es 0, es una indeterminación. El límite de un indeterminado. Cuando tenemos estos casos de 0 sobre 0, tendremos que factorizar para eliminar la indeterminación. Acá podemos ver un ejemplo de x cuando tiende a 2 de x al cubo más 3x al cuadrado menos 10x sobre x menos 2. Acá al reemplazar nuestra función por x2, que es a lo que tiende, nos daría un resultado de 0 sobre 0. Acá en este caso específico yo primero procedí a resolver, sacar un factor común de la parte de arriba de nuestra división de la función. Entonces el factor común acá era x, dejamos x cuadrado más 3x menos 10. Ahí ya procedo a hacer una factorización de la parte interna del paréntesis, que nos da x menos 2 por x más 5. Ya esto lo cogemos y lo reemplazamos en nuestra función original. Entonces quedaría x por x menos 2 por x más 5. Ya viendo que podemos cancelar x menos 2 por el x menos 2 que está abajo, lo cancelamos y nos quedaría que nuestro límite de cuando x tiende a 2 es igual a x por x más 5. Ya acá ya podríamos reemplazar la función por lo que tiende x y resolvemos. Esto nos daría el resultado de cuando el límite de x al x vale 2, el límite tiende a ser 14. Acá en la gráfica podemos ver que cuando x vale menos 2, el límite tiende a ser 14. Acá en el límite cuando tiende a infinito ya tendríamos que usar conceptos de límites. Acá tengo unos ejemplos de cuando límites tienden a infinito y los conceptos de límites. Primero, acá tenemos un límite de x cuando tiende a infinito de 1 sobre x. Este límite normalmente tiende a ser 0. ¿Por qué? Porque 1 dividido un número exageradamente grande nos da valores muy cercanos a 0. Entre más grande sea el valor que cojamos por el valor de x, más cercano va a ser el valor a 0. En un límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x elevado a la n, es un caso muy similar al caso anterior, porque 1 dividido en x elevado a una constante n o un número n, ese número va a tender igualmente a ser 0, porque si un número que es exageradamente grande lo elevamos a cualquier tipo de número, igual va a seguir siendo un número exageradamente grande. Y eso, dividido sobre ese número, va a tender a ser 0. Entre más grande sea ese número, más se va a acercar a 0. Cuando el límite de una constante, o sea, un número cualquiera, digamos 8, 7, 9, dividido sobre infinito, o lo podemos tomar como un número exageradamente grande, esa constante también, el resultado de ese límite va a tender a 0. Y cuando el límite de x tiende a infinito de una constante sobre x elevado a la n, también va a ser 0 porque tiene una similitud en los casos anteriores. Y con una constante que sea un número cualquiera elevado, dividido sobre
x que tiende a infinito, que es un número exageradamente grande, elevado a la n, o sea que ese número se multiplica y se multiplica entre sí mismo, el número de veces que diga n, el resultado de ese límite va a tender a ser cero. Entre más grande sea el número x o el elevado a la n, más cercano va a ser a cero. Acá tenemos algunos de los conceptos de límites. Digamos, cuando sumamos infinito más infinito, el resultado va a ser infinito. Cuando restamos menos infinito, el resultado es menos infinito. Cuando multiplicamos infinito por más o menos infinito, el resultado ya va a ser respectivamente de acuerdo a la ley de signos. En las multiplicaciones va a ser más o menos infinito. Cuando multiplicamos una constante cualquiera, un número x, digamos un número como 8, por infinito positivo o negativo, el resultado de esta operación va a ser infinito más o menos infinito, de acuerdo a los signos que estos tengan. Ya, una constante dividida sobre más o menos infinito, no importa cualquiera que sea el signo del infinito, este resultado siempre va a tender a ser cero. Cuando tenemos infinito, positivo o negativo, elevado a la n, un número cualquiera, el resultado va a ser más o menos infinito, dependiendo si el número n es par o impar. Ya acá tenemos unas indeterminaciones de cuando, o sea, resultados que no se pueden hacer de cuando operamos infinitos, como infinito menos infinito, ese resultado de esa operación no se va a poder realizar porque no tenemos la certeza de cuáles son los números de infinito. Entonces no sabríamos cuál es el valor de esta operación. Lo mismo sucede en su operación inversa, que es menos infinito más infinito. Ese tampoco se va a poder resolver por la misma razón que la anterior. Cuando multiplicamos cero por infinito, normalmente cuando multiplicamos un número por cero, el resultado es cero, pero cuando multiplicamos cero por infinito, acá no se podría resolver porque no se podría multiplicar nada por un número exageradamente grande. Y en otra operación que tampoco se podría resolver es cuando dividimos más o menos infinito sobre más o menos infinito. Por una razón parecida a cuando restamos infinito a infinito. Porque no sabemos cuáles son los valores de estos números, entonces no se podría calcular con certeza esta operación. Y cuando tenemos a infinito elevado a la cero, tampoco se podría resolver estos límites. Tipos de interminaciones en límites. Infinito entre infinito, cero entre cero, un número entre cero, infinito menos infinito, cero por infinito, cero elevado a la cero, infinito elevado a la cero o uno elevado al infinito. Estos son unos de los cuantos casos que vimos en la parte anterior y son casos en los que no se podría resolver. Acá tenemos infinito entre infinito. Dividir un número entre infinito es cero, pero si dividimos el propio infinito entre infinito, acá no tendría solución y por eso es una indeterminación. Infinito menos infinito. Infinito menos infinito no es cero, porque desconocemos el orden de las magnitudes de cada uno de los infinitos. No tiene por qué ser igual de grandes. El infinito es un concepto muy abstracto y no tiene un valor definido. El ejemplo de esta es que podemos elevar infinito al cuadrado y sigue siendo infinito, mucho más infinito que antes. Un número entre cero. Al dividir entre cero no tiene solución. Prueba a hacerlo con la calculadora y verás que te da un error. Por tanto, estamos entre otra indeterminación. El resultado del límite cuando tenemos esta indeterminación puede ser infinito o menos infinito. Pero hacia simple vista se desconoce cuál sería el resultado de esta indeterminación. Cero por infinito. Cuando multiplicamos un número cero al resultado es cero. Pero cuando multiplicamos un número entre infinito, el resultado es infinito. Pero el problema es qué pasa si multiplicamos cero por infinito. El resultado no es cero ni tampoco infinito.
Y pues por eso mismo el resultado es una indeterminación y no se puede resolver. Eh, bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación sobre límites y algunos ejemplos de estos.